Muy buenas noches. Mi nombre es María Ximena Mateo Gallardo, el cual el día de les voy a exponer sobre el cristianismo. El cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es una de las religiones más grandes del mundo, con seguidores de todo el mundo. Más de 2.400 millones de cristianos, de seguidores. Los cristianos creen que Jesús era Dios y siguen un código ético establecido en el libro sagrado, la Biblia. ¿Cómo se creó el cristianismo? El cristianismo surgió en el pueblo helenístico, sincrética del siglo I. Estaba dominado por el derecho romano cultural griego. La cultura helenística tuvo un profundo impacto de las costumbres prácticas de los judíos tanto en la tierra de Israel como en la diáspora. ¿Cuál es la ética cuál es la ética que sigue? La ética cristiana radica en la práctica de bien de las buenas obras, tal como lo manda Jesucristo en el Evangelio, tal como lo manda en el Evangelio. Por otra parte, bien o buen obra está presente del modo intrínseco de las de la persona misma, que según enseñanza cristiana fue hecho a, a imagen y semejanza. La ética nos habla de que nosotros tenemos que seguir el ejemplo que Dios nos dejó, es decir, seguir sus enseñanzas, sus buenas obras. Eso se trata de la ética del cristianismo, de que nosotros debemos de seguir a semejanza, a su imagen, a su enseñanza, todas sus obras, sus buenas intenciones, todo lo que ha dejado Jesucristo en el cristianismo. La ética, en el estudio filosófico que nos habla de la moral, el haber el buen actuar, sin embargo, no pueden hablar de ninguno de estos conceptos si no tenemos en cuenta los principios bíblicos que nos habla de eso para tener un comportamiento ético coherente. En primer lugar, debemos tener una clara diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, nosotros no podemos hablar muy bien de la moral y la ética. Es decir, nosotros tenemos que actuar de forma buena, que no sea malo también a la vez. A veces hay varias formas de actuar, pero la más importante es actuar de buena manera, no buscar el mal. A veces en el cristianismo creo que eh, las personas se confunden, buscan el bien, pero a veces se encuentran el mal, pero por ciertas actitudes, es decir, eh, nosotros lo que tenemos que hacer, es decir, en el cristianismo, es evitar problemas y buscar el bien, porque a veces el mal siempre en el cristianismo anda rondando para que los cristianismos no se vayan desviando del camino que Dios les dejó. El cristianismo de eso se trata, de hacer el bien y de seguir los pasos de que Jesús los dejó. Muchas personas dicen que la vida no tiene un manual. La vida de vida, sin embargo, la Biblia es ese manual y nos da solución de cómo controlar la mente. Es decir, nosotros no decimos, como muchas personas dicen, ¿verdad? La vida no tiene manual. La vida es cierto que no tiene manual. Nosotros tenemos que buscar ese manual. En la Biblia encontramos un manual de cómo controlar la mente que los cristianos tienen, de seguir, de controlar esa mente, es decir, muy,
muy peculiar, es decir, puede ser que a veces la mente está en otra parte en donde debería estar, en la cual la mente como que ve más que los ojos no ven. Esa mente tenemos que muy bien controlarla porque podemos ver cosas que no son y a veces buscamos el bien, pero a veces encontramos mal porque nuestra mente no está muy bien dominada. De eso se trata aquí en la Biblia, en el cristianismo, que es un manual que va, que un manual se trata tiene mucho contenido de cómo guiarse, pues en la Biblia, en el cristianismo, en la Biblia se encuentra eso. Hay varias cosas que en la Biblia están de cómo controlar nuestra mente, de cómo actuar bien. Hay muchas cosas que en el cristianismo son muy buenas, la verdad. eh, que nos podemos, un arma muy especial puede ser eh, la Biblia. No puede ser un arma, me equivoco, no. Es algo más importante que nosotros siempre tenemos que llevar, porque allí se encuentran algunas soluciones que a veces nosotros nunca vamos a poder solucionar, pero a veces que en la Biblia se encuentra algo muy especial que nos hace abrir nuestra mente de lo que nosotros vemos, de allí podemos encontrar si somos equivocados, si cometemos algo, allí está todo en los que lo podemos aclarar. El código cristiano. En primer lugar, el código cristiano está compuesto por tres: conducta, ética y valores. La conducta es algo que algo muy difícil de controlar porque la conducta es de ser tú mismo, de los cristianos, de que debemos de controlar porque nuestra conducta con otras personas no puede ser mala, sino al contrario buena, porque tiene que traer buenos beneficios en ti mismo, tiene que traer satisfacción ante todo. La ética, a veces de los cristianos, por ser cristianos, piensan que tienen que usan la ética porque quieren hacer el bien, ayudando a las personas, pero en realidad la ética se trata de ayudarte en ti mismo, de que tú te sientas satisfecho de hacer las cosas de corazón, sino de hacer las cosas porque son así. Los valores que siempre se practican en el cristianismo son el respeto, honestidad, lealtad, eh, honestidad, entre otros valores que son muy fundamentales en el cristianismo, tanto en iglesia como como a personas como sacerdotes y entre otras cosas, respeto a las cosas que son muy valoradas y y también respeto a la familia, a la sociedad, entre otras cosas. ¿Quién no apoya el cristianismo? El cristianismo no apoya las relaciones de su mismo sexo. El judaísmo. Antes de hablar del judaísmo hay que tener en claro los conceptos de religión, persona, comunidad y universo. Una religión es un sistema de creencias y costumbres y símbolos establecidos en un entorno a una idea de divinidad o sagrada. La religión es una doctrina que, que está fuertemente ligado con el ser humano, eh, con Dios o dioses. El concepto de persona designa a un individuo de las especies humanas, hombre o mujer, que también desde una noción jurídica y moral es también un sujeto consciente y racional. Es el concepto opuesto de animal o cosa, que se le atribuye la racionalidad y la vida, y en este sentido cumple un desarrollo biológico y psíquico desde que nace hasta que muere.
El concepto de comunidad se refiere al conjunto de personas o otro tipo de vida, como sean los animales, que comparten elementos, características, intereses o objetivos comunes. El universo es el espacio y tiempo que abarca todo lo que existe, que puede ser los materiales, la luz de las estrellas, los planetas, los satélites y incluso las leyes las leyes conscientes de la física que lo gobiernan. El judaísmo es la religión más antigua que existe y junto al cristianismo y al islamismo es una de las religiones abrahámicas originadas en el Medio Oriente. La religión judía inicia en Canaán, en donde Abraham migra según las instrucciones de Dios, y Jacob tuvo 12 hijos, en la que le dan lugar a las 12 tribus iniciales del pueblo judío. La práctica de esta religión se basa al culto y difusión de la Torá, como la ley del judaísmo que se le ha considerado, la cual es narrada por Moisés. Esta, a su vez, es una de las primeras partes del Tanaj de inspiración sagrada por la religión judía. El judaísmo es una religión monoteísta, ya que solo creen en un Dios. Su nombre no se debe pronunciar, pero es muy común el nombre Yahvé, y poseen varios libros sagrados. Entre ellos está el Tanaj y la Torah, que es la primera parte del Tanaj, y está la Mishnah y la Talmud. Una circuncisión o Brit Mala que se realiza en los hombres al 8º día de su nacimiento. El día sagrado es el sábado o sabate, en el cual se dedica al descanso. Su líder o la cabeza de la religión es el rabino, en la figura mayor de autoridad, liderazgo religioso y moral. El símbolo actual más conocido del judaísmo es la estrella de David. Sus días se rigen por medio de un calendario de combinación mensual lunar o anual solar, donde se encuentran las festividades y actividades tradicionales del judaísmo. El culto se celebra en un templo o sinagoga. El lugar ceremonial es el más importante de esta religión. Su lengua es el hebreo, que se emplea para todos los rituales o textos sagrados. El hebreo que se emplea para todos los rituales o textos sagrados. El judaísmo posee una serie de leyes y costumbres tradicionales en los que se les influyen a los creyentes de esa religión. Por ejemplo, la alimentación debe ser de animales considerados puros, aquellos como con pezuñas, rumiales, pescados con escamas o aletas. La carne debe ser preparada retirando la sangre y no puede ser acompañada de ningún lácteo. Poseen celebraciones como la circuncisión y bar mitzvah, que inicia en la etapa adulta, en donde los varones son adultos a los 13 años y las niñas a los 12. Tienen un día llamado Yom Kippur, en donde se conmemora la destrucción del templo y exilio de Israel. Esta es una de las fiestas más conocidas del culto. Gran parte de la observancia religiosa judía se centra en el hogar, en donde se incluyen oraciones diarias que se dicen 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y después de la puesta del sol. Cuando un culto judío se celebra en un templo, en sinagoga, que sirve como un lugar de reunión o encuentro comunitario para
como que para fin el arresto en público requiere de un mínimo de 10 varones. La sinagoga sustituye en tal función el templo de Jerusalén destruido en el año 70 y lugar único de oración y peregrinación hasta la desaparición física. Del mismo modo, los sacrificios rituales que ahí se efectúan fueron reemplazados por sendas plegarias que el judío piadoso eleva 3 veces al día. La religión y el pueblo judío consagraron desde siempre a la tierra de Israel, la tierra sagrada, como uno de los ejes principales, ya que desde misma albores, Génesis, convirtiéndose esta gran parte integral de la idiosa judía. El mundo se divide entre la tierra y todo el resto llamado diáspora. Así las sinagogas de todo el mundo se construyen de cada Israel. Los rezos y festividades concuerdan con su día y estaciones. Hay que tener en cuenta que el judaísmo es un criterio religioso, pero también étnico. Se puede ser judío sin seguir las prácticas y preceptos religiosos judíos, por el hecho de haber nacido de padres, en madre en especial, judíos. Hay un número destacado de judíos o ateos. Por otra parte, la conversión de judaísmo es un fenómeno poco común y excepcional. Aunque se produzca, ya no es una religión universalista ni misionaria. Desde 1992, el judaísmo tiene una posición legal privilegiada en España como consecuencia del acuerdo suscrito entre la Federación de Comunidades Israelitas en España, la FCIE, hoy denominada Federación de Comunidades Judías de España, FCJE, y el Estado español. Las federaciones de comunidades judías de España es la cantidad que representan las comunidades religiosas judías ante el Estado español. La FCJE, como función de actuar en el enlace tanto entre las diferentes comunidades judías como entre estas y las autoridades competentes en el territorio del Estado español. La FCJE, de estructura territorial, las comunidades locales que componen la federación son interlocutores válidos a la hora de establecer relaciones que afectan a los ámbitos local o autoeconómico. Vivir de acuerdo al judaísmo no es fácil. Los mandamientos. Mi nombre es Luis Pérez Vanegas y les hablaré de la religión islámica. El Islam es una religión monoteísta revelada que configura un sistema cultural y civilizador. Deriva de la raíz árabe, sin, que significa paz, pureza, sumisión, salvación y obediencia a Dios. Los creyentes en la religión islam, o conocidos como los musulmanes, son personas que creen en un superior que Dios y que creen en lo sobrenatural y los milagros, y utilizan la fe y la razón para apoyar sus creencias religiosas. Aunque algunos musulmanes tradicionales creen que tales aventuras en la filosofía se oponen al Corán y al Hadís, muchos otros creen que tales tentativas para explicar y defender el Islam con herramientas filosóficas son completamente apropiadas, aunque no serían capaces de afirmar todo lo que los filósofos islámicos han concluido. El Islam también afirma la existencia del espíritu humano más allá de la muerte, así como la existencia del ángel y el jinn, de los ángeles y del jinn. Los musulmanes también creen en los ángeles de Dios. Ellos son seres puramente espirituales
espléndidos cuya naturaleza no requiere de alimento, bebida ni de sueño. Ellos tienen el deseo físico de ningún tipo de necesidad material. Pasan los días y las noches al servicio de Dios. Son muchos y cada uno les es asignado un cierto deber. Si no podemos ver a los ángeles con nuestros ojos, eso no niega necesariamente su existencia. Sí, es real. La creencia de un juicio final es fundamental en el Islam, lo cual necesita una creencia implícita en la vida después de la muerte. Los musulmanes afirman además la resurrección física de los muertos. Aunque niegan que Jesús murió y fue resucitado, ¿no ves que Dios, quien creó los cielos y la tierra, es capaz de dar la vida a los muertos? Ciertamente tiene el poder sobre todas las cosas. Corán 46:33. Esto es un capítulo que los musulmanes dicen, y también está esto, lo que dicen ellos también dicen. Y el incrédulo hace comparaciones con nosotros y se olvida de sus propios orígenes. Y la creación dice, ¿quién puede dar la vida a huesos secos y hasta los descompuestos? El ateísmo es la conciencia psicológica del ser humano que busca negarse a creer en el bien y se imbuye a creer en lo absurdo de la existencia con negatividad y un pesimismo absoluto. Doctrina que niega la existencia de Dios o de cualquier divinidad. Es la postura que afirma la existencia de un Dios. Es un sentido más amplio, es el rechazo de la creencia de que cualquier Dios exista. Para ellos no existen los dioses. El ateísmo es la afirmación de que los dioses no existen. Hay dos clasificaciones de ateísmo, el ateo negativo y el ateo positivo. Los ateos creen en sí mismos, en cosas, ideas o personas que les dan sentido. Muchas personas hablan de los ateos que porque ellos no creen en Dios, que no creen en nada, pero todos debemos de tener respeto mutuo entre ateos y creyentes, ya que ambos sostienen una postura para la que no hay pruebas. Muchos creen que existe un Dios y otros creen que no, cuando en realidad nadie lo sabe. Las personas dicen que el origen del universo fue a través de dos ciencias, el Big Bang y la teoría del todo, que ambas las llevan a una conclusión que no es necesario un Dios. Y dicen que el universo nació sin ayuda de Dios y dicen que otros que sí fue hecho por un Dios. Varios dicen que deberían de dejar de creer en un ser invisible y de un Dios creador. Yo opino que el universo no se pudo haber creado por sí solo, pero mientras tanto aún no hay pruebas de que si Dios fue el creador o no, y quién sabe si algún día llegaremos a saberlo. El día de hoy les voy a dar una pequeña exposición, mini explicación de lo que es el budismo o la religión budista, ya que es una extensa rama del budismo, ya que es un tema tanto religioso, de punto de vista ético y filosófico. Entonces, el budismo. Bueno, entonces dice que es un tema religioso, en el sentido de que es un tema religioso, ya que pues tiene a lo que es un guía espiritual que es Gautama, Siddhartha Gautama Buda, que nació en lo que es el siglo VI antes de Cristo, pero él
nació en la familia real, en lo que es la India. El budismo se originó en la India, específicamente en el área del Tíbet. De aquí se fue expandiendo, llegando hasta Afganistán, Asia Central, pasando para Mongolia Interior, llegando a la península coreana, Japón, llegando a lo que es Filipinas, Indonesia, pasando a lo que es Tailandia, llegando a Taiwán, volviendo a la India, pasando a Bután, y todo lo que es este concepto el budismo se originó más que todo, fue una gran revolución del pensamiento filosófico, ético y moral del ser humano, ya que el budismo o Siddhartha Gautama Buda nació como príncipe de un rey o de un reino muy extenso, muy grande en lo que es la India. Entonces, él al cumplir los 23 años o al cumplir los 18 años, está entre un promedio de 18 a 23 años, su padre le celebró una gran fiesta donde solamente había muchas situaciones de colores. Fue una festividad muy grande de colores porque la India, tanto lo que es Asia Central como Asia Oriental, Central y todo lo que es el oeste, noroeste, suroeste de Rusia. Gautama o Siddhartha Gautama Buda, al enterarse de todo esto, según la leyenda, cuenta que él iba en un elefante sumamente muy elegante que su padre le había preparado. Entonces, él de repente logró ver a una persona desfachada, estaba lamentablemente así bien sucia, y lo comenzó a seguir. Al darse cuenta que él estaba viviendo más que todo en un punto de vista, por decirlo así, muy diferente, que su padre no tenía muy, digamos, socializado lo que es la realeza, él decidió abandonar lo que es el estatus social alto al ver estas situaciones. Entonces él buscó un bosque lejano a lo que es. Entonces Buda, al ver estas situaciones, que su padre lo tenía engañado prácticamente, lo tenía engañado prácticamente porque no quería que su hijo se mezclara con la gente más pobre, con la gente de un estatus social terrible, con los esclavos. Abandonó el reino, se fue a un bosque donde estaban unos ermitaños, no eran conocidos como budistas, sino que eran ermitaños del bosque. Ellos no comían, no bebían, porque decían que era una manera para que el cuerpo solamente se sostuviera con lo que es la energía del universo. Según el pensamiento de estas personas, eran 9 personas, ancianos más que todo, con los que convivió Siddhartha Gautama Buda. Entonces lo que él realizó, lo que él hizo, siguió este pensamiento. Pero al darse cuenta que no seguía mejorando, no seguía, por decirlo así, seguía con su estándar pensativo o filosófico, ético y moral, siempre seguía con su mismo pensamiento. Es decir, había abandonado la realeza, había abandonado todo lo que es lo material. Se puso físicamente como si, no comía, no bebía, solamente tomaba un grano de arroz con un sorbo de agua de charco, según lo que dice la leyenda. Entonces, al darse cuenta que él no conseguía el punto filosófico, ético, moral, pensativo que él necesitaba para entonces, lo que hizo
o lo que lo motivó a volver a comer, a volver a beber agua, lo que sea, digamos, por decirlo así, diferentes especies de líquidos, fue un dicho que decía, referente a la guitarra. A la guitarra, cuando la cuerda uno la aprieta, se va a tensar, y si uno la comienza a tocar, se va a